El secreto que usaban contra mí terminó revelando el suyo. Hay algo profundamente inquietante en darte cuenta de que alguien conoce partes de tu vida que jamás le contaste. No porque confíes en ellos, sino porque sabes, con ese frío en el estómago, que están esperando el momento perfecto para usarlo. Hace unos meses, alguien intentó presionarme. Insinuaciones, comentarios pasivo-agresivos, miradas que decían más de lo que las palabras se atrevían. Y un día, finalmente lo dijeron. Sería una pena que cierta información saliera a la luz. En ese momento pensé que la historia era sobre mí. Pero no. Resultó que solo estaban cavando su propia tumba. Porque cuando intentas controlar a alguien con secretos, corres el riesgo de que los tuyos también salgan. Y lo que descubrí esa noche cambió todo. Trabajo en un entorno donde la reputación lo es todo. No voy a mentir, siempre he sido reservada, no por desconfianza, sino porque aprendí hace tiempo que la gente escucha, pero también archiva. Todo empezó con pequeños comentarios. Oye, ¿todo bien en casa? Escuché algo, pero seguro no es cierto. Al principio, lo tomé como chisme normal, nada fuera de lo común. Hasta que noté un patrón. 3 personas en particular siempre estaban cerca cuando surgían esos comentarios. Sus sonrisas eran demasiado amables, como si supieran algo que yo no. Una tarde, después de una reunión, me detuvieron en el pasillo. Mira, a veces es mejor cooperar antes de que las cosas se compliquen. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cooperar con qué? Tú sabes. Ese fue el momento en que entendí. Estaban insinuando tener información personal sobre mí, algo que podía afectar mi posición. Esa noche, casi no dormí. Repasé cada conversación, cada momento vulnerable, tratando de entender de dónde podía venir eso. Y entonces, recordé algo. Meses atrás, durante un proyecto, tuve acceso a ciertos correos y documentos internos. Nada ilegal, solo información administrativa, pero suficiente para notar inconsistencias. No le di importancia en su momento. Hasta ahora. 2 semanas después, organizaron una reunión. Informal. Demasiado informal. Puerta cerrada. Tono serio. Queremos asegurarnos de que todos estemos alineados. Sería incómodo si ciertos rumores empezaran a circular. Sentí la presión, como si el aire se volviera más pesado. ¿Qué quieren? Solo que apoyes ciertas decisiones, sin hacer preguntas. Ahí lo entendí. No era solo presión social. Era manipulación. Respiré hondo y dije algo que no esperaba decir. Curioso, porque yo también tengo información que podría resultar incómoda. El silencio fue inmediato. Literalmente, podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. ¿A qué te refieres? Los miré, uno por uno. A los correos, sobre contratos inflados y transferencias aprobadas fuera de protocolo. Sus rostros cambiaron. No fue miedo inmediato, fue algo más sutil. Reconocimiento. Como si supieran exactamente de qué hablaba. Intentaron sonreír. No sabes de lo que hablas. Pero la voz tembló. Y en ese instante, supe que el juego había cambiado. Los días siguientes fueron extraños. Demasiado silencio. Nadie hacía comentarios. Nadie insinuaba nada. Pero sentía las miradas. Como si hubiera cruzado una línea invisible. El segundo día, recibí un mensaje. ¿Podemos hablar? Nos reunimos en una cafetería. Parecía diferente, menos segura. Creo que esto se salió de control. No respondí. Nadie quiere problemas. Solo necesitamos asegurarnos de que ciertas cosas no escalen. ¿Cómo cuáles? Suspiró. Lo de los contratos no es lo que parece. Entonces, explícalo. Silencio. Miró su café, evitando mi mirada. Solo, deja el tema. En ese momento, comprendí algo crucial. No me estaban pidiendo cooperación. Estaban pidiendo silencio. Esa noche, revisé nuevamente los documentos.
Y encontré algo que no había visto antes. Un patrón de aprobaciones, siempre firmadas por los mismos nombres, incluyendo a quienes me estaban presionando. Fue entonces cuando decidí documentarlo todo. No por venganza, por protección. Pasaron meses. El ambiente cambió lentamente. Hubo auditorías, reestructuraciones, reuniones largas, susurros en pasillos. Un día, nos convocaron a todos. Un comunicado oficial. Investigación interna. Concluida. Se detectaron irregularidades en procesos de contratación. Varias personas fueron separadas de sus cargos. Entre ellas, quienes me habían presionado. Recuerdo la sensación exacta. No fue alivio inmediato. Fue silencio interno. Como cuando una tormenta termina y todavía no sabes si realmente pasó. Semanas después, alguien me dijo en voz baja. Intentaron adelantarse, por si alguien descubría lo que hacían. Ahí, entendí todo. No me estaban atacando por lo que yo había hecho. Me estaban atacando porque sabían lo que yo podía descubrir. A veces creemos que el poder está en quien amenaza, en quien susurra rumores, en quien intenta controlar la narrativa. Pero la verdad es otra. El poder real está en la calma de saber quién eres y en no ceder ante el miedo. Porque cuando alguien intenta manipularte con secretos, suele ser porque teme que los suyos salgan primero. Hoy sigo pensando en esa lección. No todos los conflictos se ganan levantando la voz. Algunos se ganan manteniendo la integridad. Y ahora quiero preguntarte algo. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías confrontado o habrías guardado silencio? Te leo en los comentarios. Mi compañero saboteó mi evaluación y terminó evaluándose a sí mismo. Hay algo profundamente inquietante en darte cuenta de que alguien sonríe contigo, mientras en silencio mueve piezas para que tropieces. Nunca pensé que en mi trabajo, un lugar donde se supone que todos remamos hacia el mismo lado, tendría que hacerme una pregunta tan incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar alguien solo para quedar mejor en un informe? Porque sí, manipuló todo para que yo quedara mal. Correos que casualmente no llegaban. Métricas que no cuadraban. Comentarios ambiguos en reuniones donde yo ni siquiera estaba. Y lo peor. Yo no sabía quién revisaba los informes finales. Lo que él tampoco sabía es que meses después, la empresa cambiaría las reglas del juego. Y el sistema, que usó para perjudicarme, terminaría señalándolo directamente. Recuerdo perfectamente el sonido del aire acondicionado esa mañana, un zumbido constante, casi hipnótico. Estaba sentado frente a la computadora, revisando el borrador de mi evaluación trimestral. Al principio, pensé que era un error. Necesita mejorar en coordinación interdepartamental. Fruncí el ceño. ¿Cómo que necesita mejorar? Había liderado proyectos clave, entregados antes de tiempo. Seguí leyendo. Retrasos en reportes críticos. Sentí ese pequeño nudo en el estómago, que aparece cuando algo no tiene sentido. Abrí carpetas, revisé fechas, correos. Todo estaba entregado. Entonces noté algo. Algunos reportes aparecían registrados, pero con versiones incompletas. Como si alguien hubiera subido borradores en lugar de finales. Y ahí, una sospecha incómoda empezó a formarse. Mi compañero, digamos que Luis, era quien consolidaba los archivos antes de enviarlos a dirección. Luis siempre era amable. Demasiado amable. De esos que dicen: no te preocupes, yo lo veo, mientras toman control de procesos clave.
Durante semanas, empecé a notar pequeñas cosas. En reuniones, cuando surgía un problema, Luis decía: creo que Rodrigo estaba revisando eso. Y yo pensaba: no, eso no era mío. Pero quedaba flotando, como polvo en el aire. Semillas de duda. Una tarde, saliendo del edificio, le pregunté: oye, ¿has visto algo raro con los reportes? Hay cosas que no cuadran. Sonrió. Debe ser el sistema, últimamente falla mucho. Lo dijo tan tranquilo, que por un momento, dudé de mí mismo. Y eso, fue quizá lo más inquietante. La sensación de empezar a cuestionar tu propia percepción. Pero algo no encajaba. El día de la revisión, con mi jefe, sentí esa mezcla conocida de ansiedad y frustración. Hay percepciones de inconsistencia, me dijo, mirando el documento. Respiré hondo. Podemos revisar ejemplos concretos. Pasamos uno por uno. Y ahí, lo vi. Versiones subidas, por usuario consolidación. Luis. Mi jefe levantó una ceja. Curioso. Yo no acusé a nadie. No tenía pruebas claras. Solo, esa intuición, que incomoda. Salí de la reunión, con una sensación amarga. No solo por la evaluación, sino porque empezaba a cuestionar algo más profundo. ¿Alguien estaba jugando sucio, o estaba paranoico? 2 días después, llegó un correo de recursos humanos. Nueva política de auditorías cruzadas. Revisiones aleatorias, para mejorar transparencia. Recuerdo leerlo, y pensar. ¡Qué ironía! Las semanas pasaron. El ambiente, en la oficina, se volvió raro. Luis parecía más tenso. Menos bromas, más silencios. Un día lo vi, revisando hojas de cálculo, casi frenéticamente. Mucho trabajo, le dije. Sí, auditorías, respondió, sin mirarme. Algo en su tono, era distinto. Como si cargara, algo pesado. Un viernes por la tarde, mi jefe me llamó. Su voz, era seria. Necesito que pases, un momento. Entré, y también estaba alguien, de auditoría interna. Sobre la mesa, reportes impresos. Detectamos inconsistencias, en la consolidación de informes. Pasaron páginas. Versiones modificadas, cargas incompletas, comentarios alterados. Sentí, el corazón acelerarse. ¿Y? Pregunté. El auditor señaló un registro. Todo apunta, al mismo usuario. Luis. Sentí algo difícil de describir. No era alegría. Era, alivio, mezclado con tristeza. Mi jefe suspiró. Algunos cambios, afectaron evaluaciones, incluida la tuya. Silencio. Vamos a corregirlo. Salí de la oficina, con la sensación de que algo, finalmente, se estaba acomodando. Meses después, el ambiente era distinto. Más tranquilo, más claro. Luis ya no trabajaba, en la empresa. Nunca supe todos los detalles. Pero sí lo esencial. Las auditorías revelaron un patrón. Ajustes pequeños, casi invisibles, que favorecían su desempeño y perjudicaban a otros. Nada escandaloso, en apariencia. Pero constante. Metódico. Mi evaluación fue corregida. Recibí una disculpa formal. Y algo, más importante. Una conversación honesta, con mi jefe. Debimos detectar esto antes. Asentí. Yo debía hablar antes. Porque entendí algo. A veces,
El problema no es solo quien manipula. También es el silencio que permite que pase. Hoy, cuando recuerdo todo, no pienso en ganar. Pienso en lo fácil que es que la competencia se vuelva algo oscuro cuando la presión y el miedo entran en juego. Y en cómo los sistemas diseñados para medir rendimiento también revelan carácter. Porque al final, el mismo mecanismo que alguien usa para empujar a otros hacia abajo puede terminar mostrando exactamente quién es. Y ahora, quiero preguntarte algo. Si sospecharas que alguien manipula tu trabajo, ¿lo confrontarías de inmediato o esperarías pruebas? ¿Crees que las empresas realmente detectan estas conductas o muchas pasan desapercibidas? Te leo en los comentarios. Porque estas historias siempre tienen más de una perspectiva.